Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, bienvenidos a la Plaza de Economía Digital. Una semana más y os pido disculpas porque la semana pasada os mentí, os aseguré que Juan García volvía, pero pues no ha vuelto esta semana, pero lo tenemos localizado y lo arrastraremos la próxima semana al próximo episodio de La Plaza. Así que bienvenidos, me acompaña Alejandro Ramírez y Xavier Brudasala. Señores, gracias por asistir una semana más a La Plaza y alrededor de esta mesa y en remoto, Xavi, analizar la actualidad de estos últimos días. Y en la mesa de realización nos acompaña Manuel Hernández. Esta semana hemos visto cómo los sindicatos vuelven a la calle. Han vuelto a la calle, pero no contra el gobierno. Y mira que también hay datos esta última semana que te podrían decir, bueno, vamos a la calle por el gobierno, ¿no? No, o sea, han ido a la calle a manifestarse contra los empresarios, cosa que no deja de ser llamativa, ¿no? ¿Y por qué digo que hay datos que podrían decir que los sindicatos podrían ir a la calle no a pelearse o a protestar contra los empresarios, sino, pues, por ejemplo, contra Yolanda Díaz? Pero Yolanda Díaz, recordemos que tiene la extraña habilidad de proponer una reforma laboral y luego ir a manifestarse contra esa reforma laboral. Entonces, ya a partir de aquí, la movilización social queda un poco, ¿no?, perturbada. Esta semana hemos conocido los últimos datos del paro, que los medios unánimemente hemos escrito que han sido buenos, porque el saldo ha sido bueno, vamos a admitirlo. Pero ¿por qué el saldo ha sido bueno? Porque esto, Alejandro, y luego nos lo matizas, que siempre tienes mejores las cifras, mejor empaquetadas las cifras en la cabeza de lo que las llevo yo, pero me da la sensación que ahora sí estamos viendo, con la temporada turística cerrada ya, como lo que se dio a denominar, o lo que se bautizó así, creo recordar, como la reforma de los falsos contratos indefinidos, o sea, la reforma de los falsos indefinidos, pues estamos viendo que realmente es así, porque el saldo es favorable, porque los contratos indefinidos, falsamente indefinidos, han subido. Bueno, esto a mí al final siempre hay un dato que me gusta trabajar, o que me gusta llevar a la cabeza para analizar cómo va el mercado laboral. Primero, conclusión básica general. El mercado laboral al 12% no podemos decir que vaya bien. No podemos decir, por mucho que el saldo de momento sea positivo. Hombre, ¿va mejor ahora que el mes pasado? Ahí es cuando empiezan a entrar los matices. Pero no podemos decir que el mercado laboral esté solucionado mientras España haya un 12% de paro, que parece que asumimos con naturalidad, y que en el mejor de los casos, cuando todo va muy bien en España, el paro sea del 7% o del 8%, y que asimilemos que ese sea nuestro nivel de paro estructural o de paro técnico, cuando en el entorno de la zona del euro está alrededor del 3%, en el mejor de los casos en Alemania, pero en una media del 4%. Por tanto, cuando en España le van muy bien las cosas en el mercado laboral, duplicamos la tasa de paro estructural que hay en la media de la zona del euro. Pero ¿dónde está para mí el dato importante para saber si el mercado va bien o mal? Bueno, en las horas trabajadas. Si cogemos las horas trabajadas previas al coronavirus, por ejemplo, estaban en 6 horas al día, y ahora vamos, con los últimos datos actualizados en el 2022, vamos por las 5,40 horas trabajadas de media al día. Esa reducción nos dice que el nivel de paro no va bien, por mucho que el saldo de contratos sea superior. Luego, es curioso los sindicatos que se manifiestan contra los empresarios. Y los empresarios, la verdad es que tienen que solucionar muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el lío que tienen abierto con las elecciones, no por el hecho de hacer elecciones, sino por todo lo que subyace a esas elecciones, ¿no? O sea, los empresarios, las organizaciones empresariales deberían, por ejemplo, les tengo muy poca estima, pero las organizaciones sindicales también deberían tomar nota y dejar de hacer, ya con perdón, el ridículo. El mercado laboral en España va mal. La prueba es que de 6 horas trabajadas en el 2019 vamos por 5 horas 40 ya en el 2022. ¿Y por qué no nos manifestamos contra eso? Que hay que reclamar los salarios. Hombre, antes de reclamar una subida salarial, pelee usted para que la gente trabaje más horas. Digo yo, trabajan más horas, si hay más horas trabajadas, se ingresará más, se cobrará más. Es que el debate de productividad no aplica en España. Hombre, pues quizá deberíamos, porque luego también queremos subir las pensiones, ¿no? Bien, esta es la semana que, ha vuelto, en la semana en la que han vuelto los sindicatos a la calle,
y en la que amenazan en general con un otoño caliente. Yo creo recordar que el líder de la UGT nos decía que o salarios o conflicto, ¿no? Era la pancarta de ayer. Bueno, pues salarios o conflicto, pues que empiecen a hablar con la ministra de Trabajo, a ver si es capaz de generar una reforma laboral que permita a los empresarios subir los salarios. ¿O es que se creen todavía, como en el siglo XIX, que a los empresarios no les interesa pagar los mayores salarios posibles? Que quizá estamos en ese frame todavía, de hace un siglo atrás. Bueno, pues si se lo creen, realmente tienen un problema muy, pero que muy gordo, que es el de el de vivir en otro siglo. Pero bueno, que tanto asociaciones empresariales como sindicatos, cada día que pasa se demuestra más que son organizaciones decimonónicas. A mí me quedan ya muy pocas dudas. Que se manifiesten ahora contra los empresarios y no contra el gobierno por razones que hemos expuesto aquí, pues oye, es la última de unas organizaciones sindicales que me parece que ya llevan desnortadas muchísimo, pero que muchísimo tiempo. Arrancamos por aquí, pero hemos tenido, pues por ejemplo, a Macarena Olona demostrando que los extremos se tocan, ¿no? Y ya tiene un chiringuito más, ya ha presentado su chiringuito como Pablo Iglesias tiene su chiringuito. Lo que sabemos de Pablo Iglesias es quién se lo financia, o sea, Irán y Venezuela. Lo que no sabemos de Macarena Olona es quién se lo financia ella, pero lo acabaremos sabiendo. Lo que tampoco sabemos de Macarena Olona es si su plataforma está por no sé qué de la hispanidad, no sé qué nos decía, a ver si luego durante la plaza somos capaces de concretarlo. Lo que no sabemos es si esa plataforma acabará en algún momento no como plataforma por defender no sé qué, sino como plataforma electoral para hacer no sé qué cuando toquen las elecciones. Es decir, sabemos que se ha montado su chiringuito, pero no tenemos muy claro quién se lo financia y con qué objetos, ¿no? Pero que desde luego que lo que nos ha demostrado este viernes Macarena Olona es que los extremos acaban siempre tocándose. Entonces, tampoco me quedaban muchas dudas al respecto, pero bueno, un elemento factual más. Así que con estos argumentos, si os parece, arrancamos la plaza y vemos cómo ha ido la semana, a ver si somos capaces de condensársela a nuestros placeros y placeras. Vamos con ello. Muy bien, Xavi, Alejandro, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por Macarena? ¿Por el paro? ¿Por las manifestaciones? ¿Elementos nuevos que no hayamos puesto sobre la mesa todavía? Venga, que esto, un poco de anarquía no viene mal, pero solo un poquito, ¿eh? Bueno, en principio es llamativa la manifestación de ayer, como apuntaba Ismael, porque se han visto ya otras manifestaciones en otros países europeos, en Francia sin ir más lejos, y yo no he visto que se manifestaran contra la patronal de allí, sino que van contra el gobierno este tipo de manifestaciones, porque algo de responsabilidad tiene que tener en esta situación, en lo que está pasando. No creo que sean solo los empresarios los culpables, entre comillas. Este gobierno que habla de tanto diálogo y de establecer vínculos y de hacer cosas buenas, es que se tenía que haber comprometido más con el pacto de rentas, que es lo que toca en este escenario, porque al final el impacto de la inflación hay que repartirlo entre todos, pero es que los sindicatos se sientan y quieren que solo lo asuman los empresarios. Entonces es una tarea del gobierno, sindicato, empresario, incluso yo implicaría al Partido Popular también en ello, como principal partido de la oposición. Ante una situación tan crítica y tan relevante, vamos a sentarnos todos y vamos a sacar adelante este pacto de rentas con unas propuestas coherentes, realizables y poco a poco intentando, pero es que aquí si sube la inflación un 10%, queremos en un mes mitigar los efectos y combatirle y que los salarios acaben con ella, y eso es prácticamente imposible. Esto lleva un proceso que lleva tiempo y que tiene que hacerse de manera escalonada, pero sin la implicación de todos ellos yo lo veo bastante complicado. Xavi, ¿qué te ha parecido? Sindicatos manifestándose contra empresarios. Yo creo que cada vez se va debilitando más la fuerza de los sindicatos en España. Y esto no es bueno. Pero se va debilitando, por su dependencia de los gobiernos de turno, por eso ya se van con el gobierno. Es decir, son una agencia de colocación, al final, los sindicatos. Pero ¿cómo se ganan? ¿Cómo se financian? Pues no se financian por las cuotas, como debería de ser, sino que se financian básicamente, o de una manera muy importante,
que les permite mantener una estructura con muchos trabajadores y es por las subvenciones directas gubernamentales y porque hay unas leyes que obligan a las empresas a tener liberados, es decir, gente que paga a la empresa, que trabaja en el sindicato, digamos, no se sabe cuántas horas ni tal, ¿no? Bueno, claro, esto es un sistema en sí perverso. Los sindicatos tienen que pagarlos a quien le interesa el sindicato. Y eso vale para todo, vale para los periódicos, vale para las empresas. Bueno, de acuerdo que en algunas cosas puede haber ayudas y tal, pero básicamente tiene que ser así. Y esto cada vez más están acostumbrados los líderes sindicales a su dependencia del gobierno, y yo creo que los trabajadores cada vez desconectan más de los sindicatos. Porque además hay una cierta, en muchos sitios, dictadura sindical. Es decir, si tú eres trabajador y no haces caso al sindicato, es peor que no hacerle caso a tu propio jefe, ¿no? Eso todos conocemos gente, y todos los que nos están escuchando conocemos gente que tiene experiencias de este tipo, de estas actuaciones. Tienes que hacer eso y eso, porque al sindicato le conviene. Pues si no lo haces, allá tú y tal. Bueno, es de esas cosas de las que nadie habla, porque estamos acostumbrados, pero que no funcionan. No funcionan ni van a funcionar, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están sindicados? ¿Qué porcentaje en España? Pues poquísimo. Y van a ser menos, porque es que ¿cómo les defiende? ¿En la prensa, en la televisión? Bueno, de un hecho, sistema que no funciona. de hecho, yo a la lista que ponías, Xavi, sobre la mesa, yo también añadiría a las patronales, que las patronales se acostumbren también a vivir de las cuotas de sus miembros, como los sindicatos. Yo lo de las ayudas, pues no sé por qué tenemos que ayudar a las patronales ni a los sindicatos. O sea, que vivan de lo suyo. Es que no, de verdad, es que vivan de lo suyo. Si es que ahí entonces empezaremos a medir si de verdad tienen una representatividad social entendida como lo que es, exactamente como el léxico que implican esas dos palabras, no como lo que se presupone o como la que se atribuyen y que le atribuyen todos, ¿no? Porque, insisto, porque todo lo demás es analizar el momento actual como en el siglo pasado. Y si el siglo pasado es el siglo pasado, y hoy es hoy. Entonces tenemos que contemporaneizar la visión y las relaciones laborales pues en una economía que ha evolucionado para bien y para mal, pero ha evolucionado en un entorno social que para bien y para mal ha evolucionado, y que los únicos que no evolucionan son las patronales y los sindicatos y otras organizaciones, que acaban haciendo estas cosas, juntando a cuatro gatos con perdón, y perdonarme el coloquialismo, yéndose a manifestar altavoz en mano, amenazando que los salarios o conflictividad o no sé qué decían ayer. Entonces, Ismael, así se en el jornal, ¿no? Porque tengo entendido que hasta el presidente de la COE escondía su nómina en unos gastos que no iban nominales, ¿no? Vivir de la subvención implica eso. Porque desgraciadamente el hombre es hombre, o sea, el género humano es género humano, y vivir de la subvención implican estas cosas, que se acaban ocultando historias y atribuyéndote fuerza y poder que realmente luego no tienes. Es decir, ¿por qué en España no se asume ya de una vez que las empresas son adultas y pueden gestionar internamente sus relaciones laborales? Que los profesionales somos adultos y tenemos capacidad para negociar con nuestros responsables o quien tenga esas funciones nuestra política retributiva. ¿Por qué tenemos que entender la política retributiva como un salario en dinero? No puede ser todo lo que percibimos de las compañías. Es decir, ¿por qué no podemos modernizar ya de una vez por todas las relaciones laborales en España y seguir y abandonar ya el megáfono y la pancarta y estas cosas que no nos llevan a ninguna parte? En serio, de verdad. O sea, salarios o conflicto. Bueno, pues vaya usted a hacer el conflicto, péguese cabezazos en su casa, pero a los demás déjenos trabajar, ¿no? Hombre, lo que menos conviene al país ahora mismo y con lo que se avecina de cara a final de año es una conflictividad laboral. Estamos viendo, por ejemplo, los temores que se están desatando en Brasil después de las elecciones, con las movilizaciones que hay, con las amenazas que hay, que puede haber un parón económico total. Las empresas con presencia allí pues están temblando. Entonces, ahora mismo lo que menos necesita
un país, un tipo de conflictividad de este calibre, que además es gratuito, porque se podría solucionar, como he comentado anteriormente. Y en cuanto a lo que decía Xavi de la representatividad, y tú también, bueno, la de ayer fue una manifestación de la que tiraron de banquillo, porque al final movilizaron a todos sus empleados de todas las ciudades, provincias y comunidades autónomas, tanto de UGT como comisiones obreras, prácticamente lo obligaron a venir a Madrid. Y sin el prácticamente, Alejandro. Prácticamente para dar esa sensación de fortaleza, y bueno, habría que ver si de verdad hay una convocatoria a pulmón, cuál sería la respuesta de la gente en estos momentos, ¿no? Pero bueno, que insisto, de verdad, que si quieren manifestarse, si razones, objetivamente puede haberlas. Las horas que comentábamos antes, de 6 horas a 5,4 en una pandemia de más, y luego el fenómeno que se está dando con los falsos indefinidos. Claro porque es que eso es un agujero abierto a la precariedad. Sí. O sea, eso es una autopista abierta a la precariedad. Un señor que está en su casa cobrando el paro no está trabajando. Un señor que no sabe cuántos días va a trabajar la semana que viene porque tiene un contrato discontinuo, eso es precariedad. No le permite organizarse su vida. Pero aparte no aparece en las listas del paro tampoco. Entonces, claro, evidentemente. Pero estás cobrando el paro. Por tanto, si estás cobrando el paro, eres un parado porque estás sin trabajar. Claro. Entonces, ¿qué es esto? Por eso insistía en los saldos de antes. Los saldos no son comparables, creo. Pero sí las horas trabajadas. Entonces, ¿que el mercado laboral va bien porque lo dice Yolanda Díaz? No va bien, señora Yolanda Díaz. No va bien. Una persona, insisto, que está en su casa cobrando el paro es un parado. Por mucho que usted no lo diga, es un parado. O no, Xavi, no lo sé. Que igual he venido hoy demasiado... El cohete este chino igual me ha perturbado demasiado. Puede parecer un exabrupto, pero a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Que es lo bueno que tiene la conflictividad política, que es permanente y no es de las más graves, porque tú ahora acabas de citar, Alejandro, Brasil, o incluso en los Estados Unidos, la división política que hay en España. Pero a pesar de eso, digamos, toda esta conflictividad política tiene una virtud, que es que mucha gente, muchísimos, incluso millones, de un modo tal vez inconsciente, elevan, digamos, su malestar hasta la política, pensando que el día que les toque votar, ya verás, ya se van a enterar y ya se va él a resarcir con un voto de un día de todo lo que está sufriendo o las incertidumbres. Y esto hace que haya menor conflictividad social y laboral de la que a lo mejor correspondería en una situación con esta inflación y con estas falta de perspectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, yo me reservo para cuando haya elecciones. Ya verán. Bueno, tiene algo de bueno, que es que tenemos menos conflictividad social. Acordaos del 15M, no sé qué y tal. Ha habido épocas que incluso económicamente eran mejores o con mejores perspectivas, en que había más conflictividad social y laboral que en nuestros días, ¿no? Pero una de las... El problema es, creo, los gobernantes, que a lo mejor están cortados por el mismo patrón y van decepcionando expectativas, pero esto es general, no es solo de España. Sí, pero señalabais, el 15M también iba contra el gobierno, contra, ¿cómo lo llamaban? Las clases, la casta era, ¿no? Lo que decía, la casta, o sea, el gobierno, básicamente, y quizá los señores del puro también, que diría Sánchez ahora, ¿no? Pero es curioso, Alejandro, y creo que tienes razón. En otros países la movilización social es más intensa. Por ejemplo, hablabas de Francia, ¿no? La cuestión de los chalecos amarillos no fue impulsada por ningún sindicato, fue un movimiento espontáneo más similar a lo del 15M. Pero si vamos a Alemania, allí sí que es verdad que los sindicatos tienen un auténtico poder, pero es que allí los sindicatos viven de lo suyo. Que es lo que señalaba antes Brudesala, están en ¿no? los consejos de administración de las grandes empresas. Claro. Y como están en los consejos de administración, saben que según qué cosas piden, están perjudicando a la empresa y indirectamente también se perjudican ellos. Sí.
Bueno, para una plaza separada, aparte, deberíamos hablar del papel de los sindicatos o los consejos de administración de las cajas de ahorros. Eso es para una plaza especial. Pero, Xavi, la movilización en España o la desafección en España quizá tiene que ver con eso, que los sindicatos no viven de lo suyo. Por tanto, señalabas muy bien que la gente está empezando a pasar tanto de sindicatos como de patronales, cosa que en Alemania no pasa realmente. Como tienen que responder, al final tú cobras cada mes de una cantidad de gente que no dejan de ser percibidos como clientes, tú a esta gente le tienes que dar un servicio, si no se te van. Y si se te van, quiebras. Entonces, eso no puede pasar. Aquí, claro, si se te van, como vienen luego con el dinero público, pues oye, sigues para adelante. Pero me da la sensación que es el gran plus de calidad entre Alemania y España. En Alemania tienen esa capacidad porque los sindicatos viven de lo suyo. Por tanto, están pendientes de las inquietudes reales de sus asociados. Y en España, evidentemente, no. Porque no sé si los que fueron ayer, obligados, entiendo que sí o no, o menos obligados, o por amor al arte, o por amor al salario, se les preguntó, ¿y usted ha hablado, por ejemplo, con los profesionales de una compañía que esté en pérdidas y que prefieren que les suban el salario o que se queden los salarios como están a cambio de que el puesto laboral quede garantizado? ¿Esto usted lo ha preguntado? Pregunto, ¿queda algún economista en la UGT? Y en Comisiones Obreras y en la UGT ha habido economistas muy buenos desde históricamente, pero ¿queda alguno? Porque ¿desde cuándo la inflación se combate con más dinero? O sea, el problema que tienen en Estados Unidos es que la inflación ha llegado a los salarios. ¿Desde cuándo la inflación, que es un problema de dinero, se combate con más dinero? El pacto de rentas. Pero el pacto de rentas es un pacto de rentas. Y como dice el gobernador de Kos, implica a todos, incluido a los pensionistas. Que nos estamos olvidando. Lo que pasa que la inflación a los pensionistas sí, pero a los demás no llega. No sé, son reflexiones de una manifestación de verdad curiosa, pero bueno. No, y sobre todo también en relación a los datos del paro que comentabas, que parece que al final se ha convertido en otra herramienta electoral, ¿no? Han creado ahí un patio trasero dentro de esta reforma donde se esconden los datos que pueden ser negativos, que se limpian y que parece que el mercado laboral está funcionando perfectamente cuando no es así, y nos encontramos encima con un exhibicionismo por parte del gobierno, con un triunfalismo, como si estuviesen aquí consiguiendo, cuando hay todavía reconocido, según sus datos, prácticamente 3 millones de personas sin empleo. Y si cogemos a todos los que están camuflados por dentro, pues la cifra sería considerablemente superior, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una pena que creen esta conflictividad solo únicamente por esta temática, y en cambio, a la hora de abordar el paro, parece aquí que tenemos que estar felicitándonos y abrazándonos todos cuando hay 3 millones sin empleo y muchísima gente pasando dificultades en estos momentos, ¿no? Y que tendrían que ser la prioridad. Y que 3 millones de parados en España, reconocidos o no reconocidos, aunque solo se reconozcan 3 millones y más, pero si se reconocen solo 3 millones, aunque solo sea eso, sigue siendo un problema muy gordo. Es decir, no sé de qué nos estamos felicitando esta mañana, no sé de qué se felicitan los sindicatos, porque los primeros que salen a defender esa cifra y a decir lo bien que van las cosas han sido UGT y Comisiones Obreras, esencialmente. No sé de qué nos estamos felicitando. No sé por qué nos felicitamos con un 8% de paro cuando en España van muy bien las cosas. De verdad, no vamos a abordar esto nunca, ¿no? Pero no se pierde la esperanza. Al menos en la COE alguien levanta la mano. Una pequeña cosita sobre el tema de la reindustrialización, de la nueva economía, de la economía de la innovación, de la inteligencia, etcétera, etcétera, que es para lo que se destinan los fondos Next Generation. El otro día, un alcalde de una población de 20 y pico mil habitantes soltaba en un tuit: ya nos ha llegado una parte de los fondos de estos fondos, y por fin vamos a reformar las instalaciones de la piscina municipal. Eso es el plané de Zapatero. Pues caramba. Y encima enorgulleciéndose no de que su ciudad, digamos,
cuente con más industria o cuente con más empresas. No, vamos a gastar este dinero en poner al día las piscinas municipales. Oiga, no vamos bien, no por la anécdota, sino porque un alcalde piense que tiene que dedicar el dinero a eso, los que administran el dinero se lo permitan y encima él se pavonee de que eso es lo correcto. Por eso Bruselas ha puesto la prueba esta semana a estas cosas. No, y el problema de esto también va a ser que conforme se acerque la fecha de las convocatorias electorales, no me extrañaría que un grueso importante de esta cantidad de ayuda europea empiecen a aparecer o agilizarse su tramitación de cara a conseguir réditos en las elecciones y destinarlo a proyectos de este tipo que nada tiene que ver con el mandato que tienen estos fondos, pero que sí puede venir bien para las elecciones. Y en Bruselas también lo que comenta. No será un caso único, seguro. No, desde luego que no. Creo que es un caso aislado, no. No, y en Bruselas también están muy preocupados por la lentitud, cómo se está gestionando la ejecución de los fondos en España, pero es verdad que aquí el fallo es del gobierno absolutamente, porque hemos visto ya en la pandemia, vimos cuando los ERTE, las dificultades que tuvo la gente a la hora de cobrar, a la hora de aprobarse. El SEPE quedó colapsado también absolutamente con toda la gente que quedó en paro. ¿Y qué ocurre? Que no está preparada la administración española, no tiene la herramienta ni la agilidad necesaria en cuanto se encuentra con una avalancha de este tipo improvisada, ni tiene personal, ni tiene medios para sacarlo adelante. Y creo que eso también está bloqueando completamente estas ayudas, pero por deficiencias internas de nuestra propia administración, que no se ha preocupado de decir, oye, si nos va a venir esta avalancha de dinero, esta cantidad de proyectos que hay que diseñar, que ejecutar, etcétera, contemos con los medios para poder llevarlo a cabo, no con los mismos de siempre que están ahí. Y al final está todo el mundo completamente desbordado. Y claro, en Europa están diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí en España con estos fondos que no se ven por ninguna parte? Antes de que sacaréis los temas de los fondos, yo que soy muy ordenado, mentalmente casi lineal, quería cerrar con la COE porque al menos decía, alguien ha levantado la mano, que es Virginia Guinda, en las elecciones, y parece que Garamendi tendrá rival. Y que los empresarios descontentos con la gestión de Garamendi pues tendrán una alternativa, que es la de Virginia Guinda. Ahora bien, no parece que esto vaya a suponer un cambio en la COE de presidencia, al menos con las simpatías que ha cosechado hasta la fecha. Pero como mínimo lo que sí vemos ahí es un descontento, o al menos que parte de la patronal entiende que la patronal debería defender sus intereses y que debería vivir y vivir, en ese sentido, no desvivirse y vivir de defender los intereses de los empresarios, que pueden ser hoy unos y mañana otros. Evidentemente, lo que decíamos antes, los tiempos cambian, ¿no? Pero ¿cómo veis, cómo analizáis que finalmente todo apuntaba que no? Por tanto, no sé si es buena noticia, es lo que os pregunto, ¿no? Que se abra una posibilidad, al menos que Garamendi no vaya solo a las elecciones, que haya 2 papeletas como mínimo. No sé si eso ayudará o poco, o simplemente que se nos queda a efectos de inventario la candidatura de Guinda. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ayuda porque existía un descontento interno, es verdad, con la figura de Garamendi y también había gente que tenía miedo a dar ese paso porque veían que era muy complicado ganarle en las elecciones por ya la estructura que tiene creada, por los apoyos que tiene conseguido, pero sí es verdad que esto va a servir un poco para poner en valor, para enjuiciar su figura y para ver hasta qué punto ese descontento tiene el nivel suficiente como para cuestionar su gestión y la política que está llevando a cabo. Por eso creo que por parte de la candidata es una posición valiente y que un poco va a llevar a la gente a retratarse de verdad, porque si no hubiese habido otra candidatura hubiese sido aclamado por mayoría sin necesidad de nada y quedaría siempre la duda de decir, bueno, ¿tiene ese apoyo de verdad de todo el mundo o ese descontento es real o es imaginario? Y yo creo que esto va a servir para poner
en valor su gestión y que se sepa de verdad cuál es el nivel de descontento que existe dentro de la COE. Uh-huh. Cerramos paréntesis, comentabais lo de los fondos europeos, no es la única enmienda, ¿no?, que llega desde Bruselas. También le ha llegado al gobierno una enmienda sobre el famoso impuesto a la banca, que claro, mientras el gobierno les está poniendo el impuesto, forzando el impuesto, les está pidiendo al mismo tiempo que negocien el tema de las hipotecas. Evidentemente la Moncloa no se apea del discurso, ¿no?, de los señores del puro y de los cenáculos de Madrid. El problema es que esta enmienda, a diferencia de las últimas que llegan desde fuera de España, pues FMI, OCDE, es que esta es el BCE. Claro, y esto es supervisor. Entonces, ojo que esto son palabras mayores, no es un pronóstico de crecimiento con una cifra distinta a la tuya y que por tanto le haces caso o no le haces caso. No es que es el BCE el que te está diciendo que ese impuesto está mal. Al final, el BCE, recordemos que es quien vigila, por eso supervisa que las entidades bancarias tengan una solvencia. El principal mandato del BCE, como sabemos todos, es controlar la inflación, pero luego inmediatamente después es supervisar al sistema bancario. Entonces, tú no puedes ir alterando el sistema bancario de esa manera, y sobre todo cuando el BCE te dice que eso está mal de cabo a rabo. De todas maneras, lo que me llama la actitud precisamente es esa, ¿no?, que por la puerta de enfrente te pongo un impuesto, mejor o peor, pero te lo pongo. Y por la puerta de atrás te digo que vengas a ver cómo me apunto el tanto político de haberte obligado a repasar a renegociar las hipotecas más complicadas. Este doble juego de Moncloa con el sistema financiero, ¿cómo creéis que acabará? Todos a la vez, ¿no? Yo en estos temas creo que entiendo poco, pero siempre sospecho, incluso por decir algo sobre el tema de las elecciones y de que haya oposición en la COE, siempre sospecho de las motivaciones políticas más que de las motivaciones, digamos, que no serían, que corresponderían, ¿no? Uh-huh. Motivaciones políticas espurias. Y yo creo que, o me intuyo, o sospecho, pero creo que fundadamente, de que tanto en las elecciones sindicales, los sindicatos están cada cual encuadrado donde tiene que estar. Pero como la COE va nadando entre dos aguas, siempre, para no significarse demasiado políticamente y tener interlocución con cualquier gobierno, etcétera, bueno, pues aquí algo debe haber de que hay empresarios que en vez de fijarse en cómo les defiende la COE en sus intereses empresariales, a lo mejor piensan que es demasiado blando con el gobierno, el señor Garamendi, y que tendría que ser mucho más duro, y por lo tanto esto tendría, digamos, una interpretación política más favorable a otros que a los que están gobernando ahora. Y lo de los bancos suele ser lo mismo. Es decir, y las eléctricas y las grandes compañías, ¿no? Bueno, vamos a estos que han ganado tanto dinero, financiarles. Esto creo que incluso Biden hablaba de este tema, ¿no? Es decir, bueno, en definitiva, ¿cómo es que han ganado tanto más dinero durante estos últimos tiempos las energéticas, digamos? Bueno, a lo mejor se tenía que haber previsto antes, ¿no? Y ahora que llegas tarde, lo haces mal, pero estás pensando en la repercusión, no en llenar las arcas para dar más servicios, sino en la repercusión mediática y política y electoral que esto puede tener, tanto si lo haces de una manera como de otra. Y si no, creo que no se moverían. Pero yo la pregunta, si estuviera en la Casa Blanca, que le trasladaría al señor Biden, es, pero ¿cree usted, o aquí en Zarzuela, en Moncloa, pero vamos a ver, pero ¿ustedes de verdad creen que ese dinero se ha ganado ilícitamente? Porque es lo que parece. Cuando hablan de beneficios caídos del cielo, parece que están poniendo en duda la legitimidad de esos beneficios. Por tanto, señor Biden, ¿usted cree que las petroleras han ganado ese dinero ilegítimamente? ¿Sí o no? Porque si es que sí, no se soluciona con un impuesto. Se soluciona de otras maneras. Y si es que no,
¿Por qué tiene que ir usted a morder esos impuestos a posteriori, esos beneficios a posteriori? ¿Porque ahora le apetece o porque ahora tiene unas necesidades concretas en su agenda? Lo mismo para la banca. Pero, señor Sánchez, ¿usted cree que los bancos han ganado ese dinero ilícitamente? ¿Ilegalmente? ¿Sí o no? Porque al final es todo eso. Al final es que yo creo que los tienen que concretar tanto Biden como Sánchez y otros presidentes. Bolsonaro cuando mandaba y estas cosas, Lula a partir de ahora, es ¿a qué estamos jugando? ¿De qué estamos jugando? O sea, ¿pueden las empresas ejercer sus negocios libremente, sí o no? Porque es que no, cuando luego al cabo de unos tiempos vienen y te arman toda una arquitectura fiscal para morderte los impuestos. Oiga, si esos impuestos se han ganado lícitamente, ¿por qué usted los tiene que confiscar a posteriori con manera de impuestos? Sea el que sea, estén mejor o peor hechos. Porque insistimos, es que son retroactivos. Otra cosa es que usted diga, reforma fiscal, y a partir de ahora, a partir del 1 de enero de 2023, tenemos este escenario fiscal. Bueno, muy bien. Pero las petroleras, señor Biden, ¿han ganado ese dinero ilegal o legalmente? Y es más grave, porque ¿quién pone las normas? Es decir, no se gana libremente el dinero. Bueno, las empresas. Es decir, aquí hay un código de circulación, claro, un código que lo ponen los políticos. Es que ese es el meollo de la cuestión, Xavi. Ahí voy. Tienen que haber previsto, es decir, bueno, si hay unos beneficios extraordinarios, también habrá impuestos extraordinarios, pero no a toro pasado. Claro, es que lo irritante de la situación es que legislan con efectos retroactivos, por tanto, a toro pasado. ¿Esas petroleras han infringido alguna ley federal o estatal para ganar el dinero que a usted ahora tanto le molesta? Y hago una pregunta todavía mayor. ¿Y qué hay de malo en ganar dinero? ¿Me lo puede contestar ya alguien ya de una vez? ¿Qué problema hay con ganar dinero? ¿Cuál es el problema por ganar dinero? Las empresas están para ganar dinero. Digo beneficios extraordinarios aprovechando una situación conflictiva. Bueno, pero esto, ¿sabes? El primer mes de beneficios extraordinarios, llevamos muchos meses de beneficios extraordinarios. El primer mes, reacciones en el primer mes. No cuando ya estos beneficios ya se han producido y a lo mejor ya se están en muchos casos acabando debido a la inflación y a otros problemas, ¿no? Es decir, tienes que ser más listo, más espabilado, más ágil como políticos y como administración. No puede ser que no te des cuenta. Pero es más ágil. Hasta que ha pasado todo. Mira, Xavi, lo primero que tiene que pasar es que veamos todos la película completa. Porque lo que nos están presentando desde los poderes políticos es solo el final de la película, el de los beneficios. No nos presentan el riesgo que han asumido las empresas y sus accionistas, porque las empresas no son entes que van por ahí flotando sin más. O sea, las empresas se componen por gente. Las empresas, esencialmente, es gente. Son personas. No, ni alienígenas, son personas. Y es una empresa, no es un ente abstracto, son personas. Como por mucho que se empeñen ellos, los partidos políticos tampoco son entes abstractos, son personas. Esas personas, para ganar un dinero, antes tienen que esforzarse. Y antes de esforzarse, tienen que arriesgar. Lo primero que tienen que hacer es que veamos todos la película completa, no transmitirnos el final de esa película. Porque, Alejandro, sabemos, cualquier persona que esté mínimamente informada en el ámbito financiero sabe que los beneficios no te dicen nada. Esencialmente apuestas o te crees más o menos una compañía por la diferencia que hay entre lo que ganan y lo que han invertido. Es decir, por el margen de retornos, en el fondo por su rendimiento, no por el dinero que gane. Iberdrola gana 3.000 millones sí, pero ¿qué rendimiento tiene eso en función a lo que ha invertido? Es que solo nos dicen que Iberdrola ha ganado 3.000 millones y que eso está muy mal. Pero no nos dicen cuánto dinero ha invertido y ha arriesgado Iberdrola para ganar esos 3.000 millones. Porque igual resulta que el margen es de 30. Que no lo sé, de verdad que no desconozco, no tengo las cifras en la cabeza de Iberdrola. Pero eso sería analizar la película completa. Y tanto Sánchez con la banca como Biden ahora con las petroleras, porque mira que los tienen cruzados, nos están presentando la película final, beneficios caídos del cielo. Bueno, pues primero aclare usted qué es un beneficio caído del cielo, que es lo que hemos reclamado muchas veces, que por otro lado es lo que le están diciendo desde el Banco Central Europeo. ¿Quiere usted aclararme qué es un beneficio extraordinario? Aclárelo y luego ya continuamos hablando, ¿no? Pero bueno, en fin. Y el Banco Central Europeo también le está
le está apretando bastante y sobre todo encauzándola que hagan en su trabajo, porque es que no hay ningún análisis serio de los riesgos que puede llevar para la banca la implantación de este impuesto. Y el gobierno, que lleva toda la vida presumiendo que Bruselas siempre dice sí a todo, que siempre tiene el apoyo de Bruselas en todas sus decisiones, pues ahora tiene a Bruselas en contra. Y cambia el discurso. Ahora no, como no es vinculante, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? El dictamen no será vinculante, pero el contenido tiene unos argumentos que tendría el gobierno que mirarlo, ¿no? Y lo que comentabas también, y al mismo tiempo, este impuesto lo implantó unilateralmente, ni lo comunicó a la banca, ni se sentó con ellos, ni negoció con ellos, fue una decisión, y ahora quiere al mismo tiempo negociar medidas para paliar las familias vulnerables que tengan problemas con la hipoteca. Y tú dices, bueno, aquí tienes ya, me está quitando 3.000 millones de beneficios, pues puedes con ellos ya hacer, encima quieres sentarse y lo peor de todo, porque esto ya sí que esto es impostura política, es que los bancos nos consta que han ido a hablar con Calviño. Digo, no, si vamos a pagar, pero negociemos, no me someta usted al desgaste público al que me está sometiendo desde un punto de vista reputacional, porque usted me está desgastando reputacionalmente gratuitamente, sin razones. Vamos a pagar, venga. ¿Cuánto necesitas? Pero vamos a articularlo bien. No me desgaste desde un punto de vista reputacionalmente, ni luego, evidentemente, no nos desgaste frente al Banco Central Europeo, ni frente a nuestros inversores, porque esta gente también está, con perdón, palmando cantidad en sus cotizaciones, porque los inversores, con esta incertidumbre, no se atreven a poner dinero en un banco. Y las ventajas competitivas las pierde, lógicamente. Claro. Unos bancos que van a tener que pagar estos impuestos frente a otros, el resto del europeo que no, pero es que esa es la historia, ¿no? Hablábamos en el foro de asesores financieros de la revista de inversión que la cultura financiera en España está creciendo. Desde luego crece en todas las capas sociales, menos en la política. Porque un responsable político no solo hablaría de beneficios, hablaría de todo el dinero que se ha invertido. Insisto, que igual Iberdrola hoy para ganar 30.000 millones este año ha tenido que invertir 30.000 durante los últimos. Entonces, ¿la operación es rentable? Hombre, de momento no, si esas fueran las cifras correctas. Cuenten ustedes la película completa y sigamos hablando a partir de ahí. Tú, Ismael, lo último que acabas de decir abunda en favor del exceso de publicitación a cargo incluso de los propios políticos de su actividad, ¿no? Hay una parte de la actividad que es gestión y otra parte que es política. Pues aquí ya no hay gestión desvinculada de la política, que defienda solo el servicio público, los intereses generales. Desde aquí anda todo contaminado, ¿no? Todo está contaminado por el interés político de los partidos y de sus jefes y de sus representantes, ¿no? Estamos en una especie de contaminación que no sabemos dónde va a llegar, ¿no? Y entonces ya lo que es razonable, lo que sería normal, lo que se podría hablar de un modo tranquilo, ¿no? Si uno piensa que va a sacar un beneficio, a eso que decías, diciendo públicamente que van a obligar cuando los otros ya están dispuestos, pues dice públicamente que van a obligar aunque los otros estén dispuestos. Y a lo mejor el resultado es que las arcas del Estado ingresan menos porque los otros están cabreados por la falta de correspondencia o de honestidad o de lealtad, ¿no? Y bueno, pues así estamos de camino a una situación que va empeorando sin soluciones a la vista, con macro soluciones, que a lo mejor sí las hay, macro soluciones, pero después a la hora de implementarlas como la piscina municipal, ¿no? Multiplicado por 100, 1.000 por 100.000. Y encima lo que hablamos, ¿no? Que no se cortan porque a la banca le están haciendo un Feijóo también, lo que decíamos, que le está imponiendo un impuesto y está negociando por otro lado. ¿Quieres negociar por otro lado el tema de las hipotecas? No, vamos a ser serios. Si quieres de verdad una política de colaboración, vamos a sentarnos desde el primer día y vamos a establecer el marco donde esto se tiene. Pero aquí pasa lo mismo con la renovación del Consejo General y la negociación para reformar la sedición. Es que dice, bueno, ¿cómo puede estar jugando este gobierno con tantas cartas al mismo tiempo, ¿no? Ya que mencionáis a Feijóo, Xavi, hay un artículo... Dime.
cosas, si me permites. Sí. Llevamos ya 40 y pico de minutos hablando. ¿Y quién ha estado ausente de esta conversación o de cualquiera parecida? La oposición. Esto es muy significativo. Bueno, pero está un poco desaparecida. Sí. O solo está pensando en una cosa en vez de estar desplegando el mapa y el panorama en su ahora justo ahora te quería preguntar por la oposición, pero ya que lo pones sobre la mesa, porque antes me has pisado cuando decía Feijóo, pero sí es verdad que llevamos 45 minutos y no hemos hablado de la oposición. Pero es que yo no planteo el debate desde un punto de vista de si Sánchez o no Sánchez. Insisto, porque ya la semana pasada me parece que es lo que hablábamos aquí, que por ejemplo la situación del mercado laboral es que es un problema estructural de país que no se aborda ni por el Partido Socialista cuando está en la Moncloa ni por el Partido Popular cuando está en la Moncloa. Porque los dos cuando están en la Moncloa hacen lo mismo. En cuanto el saldo les sale bien, presumen. La diferencia está en que evidentemente los sindicatos les resulta más sencillo manifestarse contra un gobierno de Feijóo. Yo no sé si la manifestación de ayer hubiera estado Feijóo en la Moncloa, pues probablemente hubiera sido contra Feijóo y no contra los empresarios. Probablemente ese sea el matiz. Pero insisto que eso es ya un problema, debería ser un problema de los sindicatos con sus afiliados. Que de verdad que todos los datos nos dicen que se lo tienen que repasar. ¿Cómo es esa relación? Porque como señalabas, Xavi, cada día quedan menos afiliados en los sindicatos. Pero no es una cuestión de PSOE, porque está el PSOE ahora gobernando, o el partido sanchista, como decías Alejandro la semana pasada, y el PP la oposición. Es que todos los problemas que hemos estado hablando aquí son estructurales de país y no se abordan cuando tienen que abordarse o cuando tienes el poder para hacerlo. Mariano Rajoy tuvo yo creo que la mayoría absoluta más insultante de toda la democracia. Y no movió un dedo para hacer las reformas que les tocaban. En materia de reforma laboral, por mucho que Yolanda Díaz nos venda lo contrario, hizo una reformita laboral en el año 2012. En relación a lo que realmente se hubiera necesitado para solucionar el mercado laboral. Porque, insisto, no podemos decir que el mercado laboral va bien con 3 millones de personas en el paro o con el 8% del 8% de la población activa en paro, mientras, cuando las cosas nos van muy bien, mientras tengamos esas cifras sobre la mesa, el mercado laboral, nos pongamos como nos pongamos, no va bien. Y este toro no lo cogen por los cuernos ni el Partido Popular ni el PSOE. Las razones las desconozco. Pero que debe haber algún síndrome monclovita que te impide gestionar el asunto del paro cuando llegas allí, pues parece, porque es que nadie lo hace. Que tiene un coste electoral, bueno, pues desde luego, pero altísimo. Pero bueno, pero alguien tendrá que hacerlo alguna vez, ¿no? No hay dinero a las puertas para industrializar. No, se hacen piscinas, Xavi, como dices tú. Esto nos está llegando el maná, ¿no? Eso es como el maná de la Biblia cuando cruzaban el desierto del Sinaí huyendo de Egipto. Está cayendo maná, perdona, cada mañana, está cayendo cada día, está cayendo maná. Aprovecha, inviértelo, no te lo tragues para tus intereses, ¿no? Pues bueno, pues no. Yo estoy convencido, España no aprovecha el maná europeo. No. Por lo menos, ¿cómo se podía hacer? ¿No? Y estoy totalmente de acuerdo. Y es que además los antecedentes son peligrosos. La última, apuntan maneras. La última gran inversión, lo último que se hizo con dineral de Europa, que parece que cuando hablamos así España no está dentro de Europa, pero bueno, el último fue acordados hacer un aeropuerto en cada provincia, prácticamente. O una línea de AVE hacia cada ciudad, sin estudiar si eso tenía sentido o no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, termino el argumento. Y por eso quería que entronca con el artículo que has escrito y por el que te quiero preguntar. Y es verdad, y en la cuestión de los nuevos impuestos y de todas estas cuestiones que hemos estado hablando en los últimos minutos, el Partido Popular, yo al menos no lo he escuchado decir nada, pero es que cuando al Partido Popular lo escuchas ya caen unas contradicciones que, bueno, lo hablábamos antes de arrancar, antes de empezar, antes de que nos abriera Manu los micros, pero yo no sé ahora mismo quién es el número 2 del Partido Popular. Hombre, formalmente sí que lo sé, pero cuando no habla Feijóo, ¿quién habla? ¿Bendodo o Bravo? O Cuca Gamarra. ¿Qué opina el Partido Popular sobre el impuesto de la banca? A la banca. ¿Qué opina sobre Aquí estamos. Claro,
Entonces, tú has hecho ahí un artículo maravilloso que pones a Feijóo escalando ya, ¿no? Que entiendo que redundas en estas ideas, ¿no? Pero ¿qué tipo de oposición, Xavi, está haciendo el Partido Popular? Y además es escalada en solitario. Es decir, él cuando hace unos meses pensaba, y muchos decían, pues puede ser cierto, que con lo mal que iban las cosas en general, la presencia de Feijóo, pues iba a ser un paseo hacia la Moncloa, ¿no? Más o menos largo, pero un paseo hacia la Moncloa. Bueno, esto se ha convertido en una escalada, pero además en una escalada en solitario. Y la escalada, si no se hace encordada, bueno, cuando uno se cae, no hay otros que lo aguanten, ¿no? Y yo creo que que empezó muy bien y cada vez y no está reaccionando Feijóo, no está haciendo un equipo. Decir, bueno, número 2, ¿dónde está? Pues no se sabe. No tiene el jabalí o el tiburón que debería tener. No se reserva, negocia él. Es decir, un ejemplo, como una cosa tan importante y trascendente como el Consejo General del Poder Judicial. Aznar, que ha sido el político, digamos, más dotado que ha tenido el PP, solo hubiera salido de ese despacho para firmar el acuerdo final. Y mientras tanto, todo lo demás lo hacían bajo su batuta, pero su orquesta, su equipo, es el que iba a trabajar, a negociar, a decir que sí, a decir que no, y él se guardaría la última palabra para el final, pero recordado que cuando era líder de la oposición, desmentía o enmendaba la plana a sus colaboradores en público, pero a sí mismo no se desmentía. Y es lo que acaba de hacer hace unos pocos días Feijóo, ¿no? Es decir, ya estamos al final. Y entonces le ponen algo de decir, bueno, pues no, pues ahora ya no estamos al final, sino ni al principio y nunca más quiero saber nada de ti. Bueno, dentro de unos meses algo tendrá que saber, ¿no? Bueno, eso es porque falta grueso, falta equipo, falta estrategia, tiene que ser esto una organización de este tipo. Tiene que poner 50 o 60 personas, unas públicas y otras en la bodega, trabajando día a día en cada tema. Y no lo hay, ¿no? Esta tradición británica de decir de que en la oposición hay un ministro en la oposición sobre cada ministerio. Bueno, esto da calidad democrática, ¿no? Pero Feijóo, como viene de Galicia, donde mandaba todo y nadie tosía y no caía una hoja de un árbol sin pedirle permiso, pues está acostumbrado a eso. Y el cambio de escala, al final no le ha sentado bien. Y como es un hombre inteligente, tiene que reaccionar, pero muy deprisa. De la figura de los shadow, que me encanta siempre de los británicos, ¿no? Porque es verdad, hay un ministro siempre en la sombra de economía, de transporte, del interior, o sea, realmente el jefe de la oposición forma su gobierno en la sombra, ¿no? No, estoy de acuerdo con lo que dice Xavi, aunque en su defensa hay que decir que bueno, llegó en una situación muy complicada, deprisa corriendo para hacerse cargo del partido tras una crisis interna tremenda y yo creo que improvisó un equipo, gente con la que no había trabajado en su vida, con la que no había tenido demasiada relación, y yo pensaba que iba a ser también una estructura provisional, que ya una vez ya metido en harina, que ya ha pasado unos meses, que ya le ha tomado el pulso esto, ya iba a definir con heridas cerradas, una estructura ya como la que estamos comentando que le permita el poder garantizarse competir para las elecciones. Pero no sé si desde el primer momento el tener también las encuestas tan favorables, un poco lo que apuntaba Xavi en su artículo, ya parecía que iba a ir en volandas a la Moncloa y que no iba a necesitar un esfuerzo extra, y en ese sentido igual se ha confiado y ahora se ha dado cuenta, ¿no?, que para llegar ahí hay que trabajárselo y necesita otro tipo de infraestructura. Pues, siguiendo el paralelismo que tiraba Xavi con la política británica, igual a Feijóo lo que le hace falta es una crisis de gobierno en la sombra. pero bueno, veremos lo que le hace falta. Nada, no sé si queréis, estamos ya, si os parece cerramos.
Pero no sé si queréis coger la cola del último comentario de mi introducción, que os ha parecido Macarena Olona y su nuevo chiringuito. Y no sé si compartís el análisis conmigo de que al final los extremos se tocan porque todos acaban metidos en un chiringuito. O sea que no sé. No sé si da para tanto. Bueno, ya, esa es la historia que hay que ver. Sí. Tú apuntabas a la financiación. Claro, es lo que no nos han dicho. Hay que tener mucho dinero y mucha gente que cree que este dinero va a estar bien invertido y que va a salir beneficiado, ¿no?, con estas inversiones. No basta con los medios de comunicación que te hagan caso, que eso ya lo tiene Macarena Olona, pero yo dudo que, dada la situación general, la gente que apoya o que está apoyando a Vox piense que va a sacar algo en limpio apoyando a Macarena y por lo tanto debilitando a Vox, porque los que apoyan Vox contra el PP o para enderezar el rumbo del PP. Y entonces, si debilitas a Vox, ¿cómo vas a cumplir tu objetivo, digamos, entre comillas, enderezar el rumbo del PP? Es que de momento de momento parece que no es una cuestión de Vox o no Vox. Porque... Acabo. Sí. No ha fracasado todavía. Espera que fracase, ¿no? Y después lanza otra cosa. No, sí, yo creo que eso es lo que va a hacer, ¿no? Va a esperar un poco a las próximas elecciones, va a ver el desgaste que tiene Vox y es posible que a partir de ahí le dé otra dimensión a su proyecto, ¿no? No creo yo que las intenciones de Macarena Olona sea quedarse en una fundación. Y además le viene bien que pase tiempo porque yo creo que la gente también está un poco decepcionada, pues cómo fue su marcha de la política, ¿no? Que al final se vio que apeló a una enfermedad y al poco tiempo estaba de vuelta y bueno, no creo que ese episodio le vaya a beneficiar mucho en estos momentos. Por eso creo yo que también se tiene que dar un margen para que la gente se olvide. Pero fijaos que yo no veo claro esto que comentáis, porque he escuchado la intervención en directo, la ha dado no sé qué televisión de las que tenemos colocadas en la redacción, y yo lo que he interpretado es que forma parte, por eso he utilizado la palabra chiringuito, porque es lo que interpreto. Se ha montado una especie, o alguien le va a pagar un lobby para que combata la ideología de género. Por tanto, yo no tengo... Por eso pregunto, bueno, ¿y esto quién te lo financia? Y luego, ¿y qué futuro tiene esto? Porque combatir la ideología de género en el arco iberoamericano, como nos ha contado, bueno, pues vamos a convenir que necesitaríamos conocer qué objetivos concretos quieres conseguir, ¿no? Mientras tanto, pues es una idea general que, puesta sobre la mesa, yo interpreto, y me da la sensación que es chiringuito. O sea, usted se busca un tema y dinero para que le paguen la historia, que es lo mismo que, insisto, que hace Pablo Iglesias. Por eso decía que los extremos se tocan con sus cosas subvencionadas por Irán y sus plataformas demás, ¿no? Lo que no acabo de ver, por eso es el futuro. Lo que yo no sé si este lobby, que yo interpreto que es un lobby, insisto, no hay muchos detalles, acabará como plataforma electoral. Es lo que no sé ver yo todavía. Igual sí, igual hay que esperar a que Vox se pegue la primera hostia para que Macarena Olona reaccione. No lo sé. Por eso hablaba de chiringuitos, porque a mí me da la sensación que Macarena Olona de momento se ha montado un lobby, siendo... Sí, completamente. O le han pagado un lobby. Pero como no sabemos quién se lo paga... Sí, lo que dice Xavi, no se lo pagan solo para eso. Claro. Tiene que haber algo más detrás que iremos viendo... Es que el dinero no es gratis. Entonces, o das beneficios o resultados. O sea que... Y además la inestabilidad, es decir, el riesgo de inestabilidad, digamos, por exceso de multipartidismo en España, esto que hace unos años pues parecía, esto creo, y eso ha ocurrido en Italia, hay partidos que existían, que ya no existen, y en Italia y en Francia, sobre todo. Bueno, esto en España, este riesgo ya, yo creo que ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, si el mar no está revuelto, los pescadores nuevos difícilmente van a... Este mar no está revuelto. Por lo menos, ¿no? Pues en el año 2000 hubo un grupo, un Wonder, supongo que sabéis lo que es un grupo que saca una canción, triunfa y se retira porque ha triunfado tanto que ya no le hace falta trabajar más, o sea, mi sueño, básicamente, ¿no?
Se llaman, supongo que continuarán al menos los integrantes, y sí, espero, pues utilizo el presente, se llaman Bell Book and Candle, y en el año 2000 sacaron su único éxito, su único número 1 fue una canción titulada Rescue Me, o sea, Rescátame, que con todo el sarcasmo del mundo se la quiero dedicar a los sindicatos este viernes para cerrar la plaza. Y quizás sin sarcasmo, pero, hombre, con un poco de ironía también a Feijóo y su Rescue Me, porque de verdad empieza a tender o empieza a necesitar como mínimo nuevos asesores, honestamente. Por lo que señalaba y lo que ha escrito Xavi Brudasala en su artículo en Economía Digital Ideas. Así que con Bell Book and Candle nos quedamos, si os parece bien. Y su Rescue Buen Me. título. Y se lo dedicamos, insisto, notes el sarcasmo, a los sindicatos. Alejandro Ramírez, muchas gracias. Hasta ahora, Ismael. Xavi Brudasala, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a vosotros os emplazo la próxima semana. Ya procuraremos que Juan García cumpla con sus cometidos. Así que, insisto, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y nos vamos viendo. Si queréis escucharme cada tarde, pues estamos en los podcasts de finanzas.com. Y eso, Juan, te pasa por dejarme hacer la plaza, que te colo la publicidad. Muchísimas gracias, buen fin de semana y que descanséis. Un abrazo.